Pues nuestros pronósticos de crecimiento no han sido históricamente muy buenos en estos últimos años, en el sentido que hemos tenido revisiones a la baja por varios WIOs seguidos. Hemos tenido una por arriba en el 2015 cuando cayó el precio del petróleo, pero duró un WIO y al siguiente ya estamos a la baja otra vez. Esta vez vemos un crecimiento mundial que se fortalece y lo vemos en los datos. Hemos tenido un 2015, la segunda parte de 2015, especialmente la primera del 2016, muy débiles, pero la economía mundial, con muchas diferencias entre países, pero en general se ha fortalecido mucho en la segunda parte del 2016. Y esto nos lleva a tener más confianza que esa aceleración de la actividad económica mundial que ha estado en nuestros forecasts por mucho tiempo, va a materializarse ese año. Y vamos de un 3.1, que es el estimado corriente del crecimiento mundial en el 2016, a 3.5 este año y 3.6 el año que viene. Para las economías avanzadas lo que tenemos es una recuperación más que nada cíclica. Hay todavía una brecha de producto bastante amplia en algunas partes de los países avanzados, en Europa, en particular en algunos países, el mío, Italia en particular, pero España también. Pero tenemos unas perspectivas de crecimiento de mediano plazo flojitas, bastante bajas, por el hecho de tener una tasa de crecimiento de la productividad que en esta última década ha sido bastante débil en los países avanzados, y también por una dinámica de la fuerza de trabajo una dinámica más débil también, porque la población envejece y hay menos gente que entra al mercado del trabajo. Hay emigración y esto ha contribuido a tener una dinámica de la población más fuerte de la que hubiéramos esperado hace unos años, pero igual, comparado a las décadas anteriores, hay un crecimiento de la oferta de trabajo menor. En los países emergentes y menos desarrollados hay muchísima heterogeneidad. Y uno podría dividir los países en diferentes grupos de varias maneras, geográficas o por nivel de ingreso, tipo de producto. Una distinción, creo, importante es en ese momento, una que voy a enfatizar en toda la presentación, entre los productores, exportadores de materias primas y los importadores. Y en general hemos tenido que los importadores de materias primas han crecido bastante rápido y de manera bastante estable en su conjunto, mientras los países productores de materias primas, con la caída de los precios en estos últimos 6 años, han tenido un desempeño macroeconómico más difícil, y particularmente difícil para los productores de petróleo. Y es algo, voy a volver a ese tema. El optimismo para las perspectivas de crecimiento en nuestra previsión base, nuestra baseline, como dicen en inglés, hay que tener cuidado, porque hay muchos riesgos de que las cosas no salgan tan bien como tenemos en nuestras previsiones. Y voy a hablar de los riesgos y del papel que las políticas económicas pueden tener para dos cosas. Por un lado, por supuesto, fortalecer el crecimiento, pero también to do no harm, de no dañar las perspectivas de crecimiento. Y los riesgos ahora hay preocupaciones de política en que puedan dañar las perspectivas de crecimiento y no solo no favorecer un crecimiento más rápido. Es un momento bastante complejo y sale, como nos alejamos de la crisis, sale un poco más difícil tener así frases muy generales para describir lo que está pasando. Entre los países avanzados
lo que tenemos es países que tienen todavía las heridas de la crisis que no están completamente sanadas, y otros como Estados Unidos que están muy cerca de full employment. Para los que han mirado los datos, hoy hemos tenido otro mes de creación de empleo de 200.000 nuevos empleados en Estados Unidos. Si pensáis que decimos el trend tendría que ser alrededor de mitad de esto, así que estamos con un mercado laboral que se está todavía fortaleciendo, una caída de 0,1 todavía de la tasa de desempleo, pero en Europa hay todavía países como España, como Italia, con desempleo muy alto y claramente una brecha de producto importante. Una gran fuente de incertidumbre en ese momento sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos es, por supuesto, cuál va a ser la política económica de esta administración, y en particular en términos de la política fiscal. Tenemos ¿no? papelitos de una hoja que la Casa Blanca ha circulado, que no son suficientes, por supuesto, para asesorar qué tipo de política fiscal vamos a ver, y también con perspectivas, decimos que en el Congreso haya una oposición a unas medidas que lleven a una subida del déficit demasiado amplia. Pero bueno, hemos tenido que hacer supuestos siempre cuando uno hace una previsión de crecimiento mundial, y un stylized fact, como dicen en inglés, ¿no? un hecho estilizado, es que cuando hay un presidente y un Congreso republicanos, hay recortes de impuestos. Y esto estaba en las promesas del presidente, estaba en los planes del Congreso, y por eso tenemos en nuestra previsión un estímulo fiscal que viene por el lado de los impuestos en Estados Unidos. No es para este año, es para el año que viene. Pero otra vez hay mucha incertidumbre sobre de qué tamaño va a ser y qué impacto pueda tener sobre la economía de Estados Unidos, qué impacto pueda tener sobre la conducta de la política monetaria en Estados Unidos, y qué repercusiones las decisiones de política monetaria van a tener para el resto del mundo. Estos son factores más de corto plazo. Factores de largo plazo, por supuesto, he hablado del envejecimiento de la población. En algunos países, como decía, compensado por inmigración, pero en otros, como Japón, no. Y por supuesto no hay nada malo en tener un PIB que cae en términos absolutos si la población se vuelve más chica, pero claro, cuando uno tiene una deuda en términos absolutos muy alta, esto es un problema bastante gordo. He hablado de los problemas de productividad. En los países emergentes, decimos, un gran tema es lo que está pasando en China y cómo se va a ajustar la economía china en dirección de tener un crecimiento más de la demanda, que refleja más un crecimiento en el consumo, un poco menos una tasa de inversión extremadamente alta. Y China es súper importante por el tamaño, porque China mide en términos a tasas de mercado, tiene un PIB de 12 trillones de dólares, que es igual a los 13 o 14 emergentes siguientes juntos. Así, el tamaño que tiene China a precios de mercado es el tamaño de Brasil, más India, más Rusia, más México, más Arabia Saudí, más Indonesia, y uno sigue hasta llegar al número 13 o 14 de la lista. Y encima una economía muy abierta. Así hay verdaderamente que considerarla como un factor súper importante. El otro tema es el ajuste a precios de materias primas más bajo. Es un ajuste que es muy complicado en países exportadores de petróleo, como decía antes, también porque no tienen en general un cambio flexible. Y son países donde una gran parte de los ingresos públicos dependen del precio del petróleo. Claro, en algunos casos son países con muchos recursos que pueden aguantar una caída de los ingresos brutal como la que han tenido unos años, pero no pueden tener un déficit
fiscal de 15-20%, como el que tenía Arabia Saudí después de la caída del precio del petróleo. Lo pueden tener unos años, lo pueden compensar con una venta de sus activos, que son muy amplios, pero no lo pueden hacer de manera sistemática por mucho tiempo, porque esos activos se agotan rápido con esos déficits. Y son ajustes costosos para las economías y costosos para la popularidad de países que tienen ya están en un clima de tensión política y geopolítica importante. Pues voy a hablar ahora un poquito de lo que ha pasado en los mercados financieros y lo voy a hacer bastante rápido, probablemente conocen muy bien todo lo que voy a decir. La comparación que hicimos para aquí es entre el mes de agosto del año pasado, que es el mes, decimos, base para nuestra previsión anterior, el WIO del octubre del 2016, los cambios entre agosto del 16 y ahora, pero como en el medio está la elección de Estados Unidos, hemos distinguido lo que ha pasado antes de la elección y lo que ha pasado después. Y si uno mira a las tasas de interés de largo plazo en los países avanzados, ve una subida generalizada que había empezado antes de la elección de Estados Unidos, con signos que la economía de los países avanzados iba recuperando, pero que ha sido bastante importante después, especialmente en Estados Unidos, esto es Estados Unidos aquí, por expectativas de un estímulo fiscal y de las consecuencias para la política monetaria, una subida más rápida de las tasas de interés de las que decimos estaban las previsiones antes de la elección. Y también aquí están, este azul aquí, estos son, decimos, la subida de riesgos del euro, y es una combinación de los problemas de Italia, un poco el resultado del referéndum, un poco la situación de los bancos y la preocupación que en Francia las elecciones se fueran en una dirección anti-europeísta y anti-euro, algo que podría tener unas repercusiones muy fuertes sobre la estabilidad de la economía europea en general. La primera ronda salió, decimos, desde el punto de vista de si uno toma una perspectiva que lo que es deseable es seguir con una economía abierta y integrada en Europa, hemos tenido un resultado, decimos, confortante. Vamos a ver qué va a pasar el domingo en la segunda ronda. Así que esos numeritos en Francia han bajado ahora en estos últimos días, no está suficientemente al día para enseñar eso. En los emergentes, la cosa interesante es que uno hubiera pensado, pues hemos tenido una subida importante de las tasas de interés en los países avanzados, vamos a ver una subida más que proporcional en los emergentes, y la verdad es que no, en general esto no ha pasado, pero hemos tenido un par de países con factores idiosincráticos importantes que han tenido una subida de las tasas de interés. Uno es México, por supuesto muy afectado por decimos, el riesgo que Estados Unidos tome una dirección de política económica más proteccionista, y claro, México es un país que depende muchísimo de la economía de Estados Unidos, y una política monetaria que ha respondido con un apretón bastante importante, una subida de las tasas de interés de 350 puntos base, y por supuesto por eso la tasa de interés en México ha subido. Y Turquía, donde hay otro tipo de problema y otro tipo de cuestión, de estabilidad, bueno, de tensiones geopolíticas y políticas domésticas importantes. Si uno mira a los precios de los activos accionarios, lo que uno ve, y lo voy a pasar rápido, es unos mercados muy optimistas y decimos en una actitud risk on, y
Sí, verdaderamente por un lado uno dice, pues eso por supuesto tiene un impacto favorable sobre la confianza de los consumidores, sobre las perspectivas de inversión, sobre el costo del financing, pero al mismo tiempo el riesgo que uno de los varios accidentes, de los cuales voy a hablar más tarde, se pueda materializar, te dice, pues las cosas podrían cambiar y cannot get better than this, ¿no? Son verdaderamente unos mercados muy optimistas. Y lo vemos en todos los países avanzados, lo vemos en general en los emergentes. Los únicos con números negativos, otra vez, aquí son países, Sudáfrica, que ha tenido unos problemas políticos domésticos horrorosos y una economía que está creciendo a una tasa cerca de cero, y México por las razones que estaba discutiendo antes, pero hasta Turquía los mercados han subido bastante. Y si aquí tengo los tipos de cambio real, me di cuenta desafortunadamente demasiado tarde que no tengo Argentina, pero vamos a mirar, de esto va a hablar Andy, vamos a hablar de los países avanzados primero, que hemos tenido una apreciación del dólar, obviamente unas expectativas de crecimiento mayor, de mayores tasas de interés, es normal que uno tenga un dólar que se fortalece. Se había fortalecido mucho más de esto al principio, pero en esto, decimos en enero, ese número hubiera sido más cerca de 5 o 6. Pero en las últimas semanas los mercados han empezado a pensar que a lo mejor no iba a ser tan sencillo de tomar decisiones de política económica en Estados Unidos, que la reforma fiscal va a ser más un recorte de impuestos que una reforma fiscal, y cuánto lo van a recortar no sabemos. Así que mientras los mercados han seguido optimistas, hay menos, el dólar ha caído algo, y igual las tasas de interés de largo plazo, reflejando esas incertidumbres sobre cuánto va a cambiar en la conducta de la política económica en Estados Unidos. Si miramos a las tasas de interés, a los tipos de cambio de los emergentes, otra vez el único que resalta con una gran depreciación es Turquía. Si esto lo hubiera hecho hace 2 meses y medio, uno hubiera visto el peso mexicano también aquí abajo, pero el peso que se había caído muchísimo, se había depreciado muchísimo después de la elección de Trump, ha recuperado al nivel que tenía antes de la elección, en parte porque hubo una reacción de política monetaria muy fuerte, pero también porque, decimos, no hemos visto unas decisiones de restricciones al comercio drásticas hasta ahora, y los mercados piensan que al final las cosas van a salir van a quedar más o menos estables, y eso ha ayudado el peso a recuperar su fuerza. Las incertidumbres quedan. Yo estuve en México la semana pasada. Esto es todo, perdón, tienes razón, Andy. Esto es cambio efectivo multilateral, y es, bueno, es de agosto ahora, para estos países no hace mucha diferencia, es real con un ajuste, es real, decimos, hasta el marzo, y después con un ajuste para la tasa nominal. Estuve en México hace una semana a dar la misma charla, y ese día hubo un tweet, no era un tweet, era el Washington Post escribió que Trump estaba considerando salirse de NAFTA, y el peso cayó 2% en un día, y después dijo que no, que había hablado con los presidentes y no iba a salirse, y el peso algo recuperó, pero la incertidumbre sigue. Y para México, nosotros reímos de eso, pero para México es un asunto de gran importancia. Y es un asunto de gran importancia para también, si uno considera las repercusiones que puede tener en un país que tiene una elección importante política el año que viene. Y bueno, ahí lo voy a dejar. Hablamos de las buenas noticias en términos de lo que hemos visto de actividad económica. Hemos visto, y la razón por
decimos por nuestro optimismo en términos de previsión, es que la producción industrial, el comercio internacional y los indicadores, los PMIs, indicadores de expectativas de órdenes en el sector manufacturero, que habían tenido una temporada muy mala en 2015-16, han recuperado de manera bastante fuerte. Y voy a, igual, esto es separando los países avanzados y los emergentes, y aquí es una medida de confianza de los consumidores muy fuerte en los avanzados, con algo de recuperación en los países emergentes. Aquí, por supuesto, está afectada por la caída de los términos de intercambio. Lo que quiero decir, nuestra interpretación de esto es que de la caída de la tasa de crecimiento del comercio mundial y de su recuperación, es que está muy relacionada a lo que está pasando con la dinámica de la inversión. Y la razón es que la inversión tiene una componente de bienes importados, bienes de capital importante. Así que una subida de la inversión, una subida del comercio internacional y una subida de la actividad manufacturera y la producción industrial te dicen la misma cosa. Estamos hablando de producción de bienes capitales porque la producción de durables para consumidores es mucho más estable, porque esa demanda fluctúa menos. Ahora, ¿por qué se había caído tanto la inversión mundial y con eso la producción industrial? Yo le veo, tres razones. Una, por supuesto, una dinámica de crecimiento modesta en los países avanzados, pero muy importante la crisis en varios emergentes. Brasil y Rusia son un ejemplo muy importante. ¿Y por qué esto importa? Porque cuando un país tiene una fluctuación normal del ciclo, la inversión responde un poco más fuerte del PIB, pero si queremos una elasticidad será 1,5, algo así. Cuando hay un shock brutal a la actividad económica, la inversión cae 5 veces más que el producto. Así que, y las importaciones igual. Lo que hemos visto en Brasil y Rusia en el año 2015, el año de la recesión, cuando se cayó el PIB 3-4%, ha sido una caída de 20-25% de las importaciones y de la inversión. Y este gráfico aquí muestra aquí en lo vertical la tasa de crecimiento de las importaciones y aquí la tasa de crecimiento de la inversión fija en términos reales para el 2016. Así que veis la correlación súper fuerte y veis también cuántos países emergentes han tenido caídas brutales de la inversión y de las importaciones. Una normalización de las condiciones en estos países, que son principalmente productores de materias primas, ayuda a nuestra previsión de recuperación de la actividad económica. Precios de las materias primas han mejorado algo. Esta ha sido una semana difícil, una caída de precios importante, pero han mejorado bastante en el 2016. Pensamos que esto por supuesto puede reflejar cuestiones de demanda o cuestiones de oferta. Pensamos que hay una componente de demanda importante, aunque para el petróleo, por supuesto, las decisiones de OPEC de mantener una producción más baja han tenido un impacto a la alza sobre los precios, pero el hecho que todos los precios de las materias primas se hayan recuperado juntos nos dice que es muy probable que una componente de más fuerza de la demanda mundial esté jugando un papel importante. Pero los precios siguen mucho más bajos, perdón, he hecho un jumping aquí, mucho más bajos de lo que eran antes. Y en estos dos gráficos tenemos una estimación de las ganancias y pérdidas que las fluctuaciones de los términos de intercambio han tenido sobre países
emergentes y avanzados, y aquí son los exportadores de materias primas, aquí son los importadores. Y relacionamos esas pérdidas y esas ganancias en relación al tamaño de la economía. Y en azul y en gris veis la variación en el 2015-2016. Y veis para exportadores de petróleo, esta es Arabia Saudí, esta es Kazajstán, esta es Argelia, esta es Nigeria, este es Irán, Rusia. ¿Veis unas pérdidas enormes en relación de renta disponible en relación al PIB? Estamos hablando de 25% por Arabia Saudí en el 2015 y otro 5% el año siguiente. Y se ve ahora una previsión para el 2017-18 que es mejor, de unas ganancias, pero es que el tamaño de las ganancias es marginal comparado a las pérdidas de los años anteriores. Así que son al margen buenas noticias, pero claro, no son unas buenas noticias que resuelvan los problemas que esas caídas brutales han tenido sobre esas economías. Y por el lado de los países importadores, tenéis que ver la diferencia en la medida aquí. Esta va de 20 a menos 30% del PIB, esto va de menos 2 a más 6. Es un impacto mucho más modesto porque son más países, hay menos concentración de consumo, hay más concentración de producción con respecto a la concentración del consumo. Y lo que vemos es que sí, algunos países se han beneficiado mucho y otros se han beneficiado, pero de manera un poco más modesta. Y la subida de este último año no es un shock de término de intercambio muy duro para los países importadores, porque la subida de los precios es relativamente modesta. No voy a hablar de este diagrama porque si no es una cuestión de tiempo. Solo quiero decir que tenemos en los avanzados y en los emergentes una tasa de crecimiento de la productividad más baja de la que hemos visto antes de la crisis, y la verdad algunas cosas no las entendemos muy bien. Tenemos un estudio muy bien hecho del Departamento de Investigación sobre ese tema que salió hace pocas semanas. El autor el autor principal se llama Romain Duval, D-U-V-A-L, y el documento es una Staff Discussion Note, SDN. Es como una especie de análisis de la literatura y también con unos resultados muy interesantes. Pero tenemos unos problemas de medición muy fuertes con la productividad y unos problema de saber exactamente cuáles son los factores que han llevado a esa caída de crecimiento que todavía no entendemos muy bien. Voy a hablar un segundo, pasamos esto, espera, me he saltado una slide que quería comentar, que me la perdí. Es sobre la tasa de crecimiento de los países exportadores. Me había perdido. Esto es para entender la recuperación que vemos en la tasa de crecimiento de los países emergentes y también para ver lo que ha sido el patrón histórico. Le comentaba antes el hecho del tamaño de China, así que he separado China aquí. Hay la tasa de crecimiento de China en amarillo aquí, y en azul ven la tasa de crecimiento de los países exportadores de materias primas. Es una mezcla, están los exportadores de petróleo, está Arabia Saudí, está Argentina, está Brasil. Es una combinación de todos. Y la línea roja son los otros países emergentes y menos desarrollados, excluyendo a China, que son importadores. Y es verdaderamente interesante de ver qué correlación fuerte, qué co-movement importante había entre la tasa de crecimiento de los importadores y exportadores
hasta el 2010. Se mueven como nivel, no solo se mueven juntos, pero el nivel es también casi idéntico. Y claro, después del 2010, hay en 2010 la recuperación de la crisis, desde el 2011 la caída de los precios de los metales, y después en 2014-15 el petróleo, y vemos que la tasa de crecimiento de los exportadores de materias primas se hunde. Así que si estamos mirando de dónde sale el crecimiento de los emergentes en estos últimos años, pues sale de los importadores de materias primas y de China. Pero China